Evangelio según San Lucas. Capítulo 7. Versículos del 1 al 23. Alaba el Señor la fe del centurión, y cura a su criado. Versos 1 al 10. Resucita al hijo de la viuda de Naim. Versos 11 al 17. Responde a los discípulos del Bautista, que se los envió para preguntarle si era él el Mesías. Versos 18 al 23. 1. Y cuando acabó de decir todas sus palabras al pueblo que las oía, entróse en Cafarnaúm. 2. Y había allí enfermo, y casi a la muerte un siervo de un centurión, que era muy estimado de su amo. 3. Y cuando oyó hablar de Jesús, envió a él unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanar a su siervo. 4. Y ellos luego que llegaron, hacíanle grandes instancias, diciéndole: digno es que le otorgues esto. 5. Porque ama a nuestra nación. Y él nos hizo la sinagoga. 6. Y Jesús iba con ellos. Y cuando estaba cerca de la casa, envió a él el centurión sus amigos, diciéndole: Señor, no te tomes este trabajo, que no soy digno de que entres dentro de mi casa. 7. Por lo cual no me he creído yo digno de salir a buscarte. Mas di solamente una palabra, y será sano mi criado. 8. Porque también yo soy un oficial subalterno, que tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. 9. Cuando lo oyó Jesús quedó maravillado. Y vuelto hacia el pueblo que le iba siguiendo, dijo: en verdad os digo que ni en Israel hallé una fe tan grande. 10. Y cuando volvieron a casa los enviados, hallaron sano al siervo, que había estado enfermo. 11. Y acaeció después, que iba a una ciudad, llamada Naim. Y sus discípulos iban con él, y una grande muchedumbre de pueblo. 12. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y venía con ella mucha gente de la ciudad. 13. Luego que la vio el Señor, movido de misericordia por ella, díjole: no llores. 14. Y se acercó, y tocó las andas. Y los que lo llevaban, se pararon. Y dijo: mancebo, a ti te digo, levántate. 15. Y sentóse el que había estado muerto, y comenzó a hablar. Y diole a su madre. 16. Y tuvieron todos grande miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se levantó entre nosotros. Y Dios visitó a su pueblo. 17. Y la fama de este milagro se extendió por toda la Judea y por toda la comarca. 18. Y contaron a Juan sus discípulos todas estas cosas. 19. Y Juan llamó dos de sus discípulos, y enviólos a Jesús, diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? 20. Y como viniesen estos hombres a él, dijéronle: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, y dice: ¿eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? 21. Y Jesús en aquella misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malignos, y dio vista a muchos ciegos. 22. Y después les respondió, diciendo: id, y decid a Juan lo que habéis oído y visto. Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio. 23. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Comentarios. 6. Y Jesús iba con ellos. Y cuando estaba cerca de la casa, envió a él el centurión sus amigos, diciéndole: Señor, no te tomes este trabajo. 1. Manuscrito: Señor, no te trabajes. 11. Y acaeció después. 1. En la Vulgata se dice deinceps, que se explica en el griego enteiexes, el día siguiente. Que iba a una ciudad, llamada Naim. 2. Y sus discípulos iban con él, y una grande muchedumbre de pueblo. 2. Era una pequeña ciudad de la Galilea, a la falda del monte Hermón, y distante solo 2 millas del monte Tabor.
San Jerónimo, los lugares hebreos. 14, y se acercó, y tocó las andas. Y los que lo llevaban, se pararon. Y dijo, mancebo, a ti te digo, levántate. 1. Yo que tengo el imperio sobre los muertos, y sobre los vivos, y a quien toda la naturaleza obedece perfectamente, Tibidico, a ti te lo mando. 16, y tuvieron todos grande miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se levantó entre nosotros. Y Dios visitó a su pueblo. 1. Porque lo miraban solamente como un gran profeta que Dios había enviado a su pueblo para visitarlo. Esto es, para consolarlo, pero no como al Mesías. Porque no podían conciliar la idea que habían concebido de la grandeza del Mesías, con el abatimiento y humildad exterior del Hijo de Dios, tampoco conforme al orgullo y soberbia de estos hombres. 19, y Juan llamó dos de sus discípulos, y enviólos a Jesús, diciendo, ¿eres tú el que ha de venir, uno, o esperamos a otro? 1. Texto griego. Joerjómenos, el que viene. Y lo mismo en el versículo 20. El que ha de venir a salvar el mundo, el Mesías. 21. Y Jesús en aquella misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas. 1. Manuscrito. Ademallamientos. 23, y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. 1. Que perseveraré constantemente, sin que le aparte de mí ningún trabajo ni adversidad que pueda sobrevenirle. Ni dude de mi poder por más que vea las humillaciones de la cruz.